Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Hoy, como siempre, me acompaña Ruth Salinas en lengua de señas y quien le habla, María Victoria Flores. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Además, tenemos, como siempre, testimonios edificantes que van a edificar, así como decíamos, su vida, que van a alentarlo a usted a seguir en el camino de Dios. Así que no se pierdan y quédense con nosotros. Pero antes, les invitamos a compartir nuestros títulos. Hábitat para la Humanidad Paraguay cumple el sueño de la casa propia en la zona de Curuzuño Atiluque. Viajamos a Santa Rita para conocer el testimonio de Fabio Ordovás. Celebremos Unidos Pentecostés con la participación especial de Ingrid Rosario y toda su banda. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos ya con el desarrollo de nuestras informaciones y nos vamos de viaje nuevamente con el Noticiero Cristiano para conocer más acerca de las iglesias del interior del país. Y específicamente nos vamos hasta el departamento de San Pedro y el distrito de Cruz de Liberación, donde vamos a conocer más acerca de la iglesia de hermanos menonitas de esa zona. La iglesia de los hermanos menonitas, filial Cruz de Liberación, un tiempo dejó de funcionar, pero hace aproximadamente 6 años volvió a abrirse. El pastor Eber Miguel Sosa es un misionero que fue designado para la reapertura. Básicamente estaba cerrada la iglesia cuando vinimos aquí con mi esposa y nosotros reconstruimos, o sea que reabrimos la iglesia una vez más, porque no había nada ni nadie en la iglesia, entonces estuvimos trabajando en la oración primeramente. Y después visitamos a la gente, buscamos la gente que era miembro de esta iglesia y principalmente estuvimos trabajando sobre evangelismo y discipulado. Y en esa interín también oramos al Señor muchísimo. Y después de 2 años el Señor comenzó a mandar almas a la iglesia, a través de que nosotros le buscamos también. La tarea no fue sencilla, pero las oraciones y la palabra logró su cometido. Pero de a poco tomamos la confianza de la gente y le pedimos permiso para hacer algunos discursos bíblicos en su casa y ellos nos permitieron y así sucesivamente llegamos a ello, ¿verdad? Y ganamos para Dios. En la actualidad cuentan con 70 miembros, un grupo de jóvenes y niños, cada uno con sus respectivos líderes. También funciona el Ministerio de Intercesión para aquellos que solicitan oraciones. Los días de culto son los jueves y sábados a las 20 horas y los domingos a las 8 de la mañana. Y en la red de comunicación integral estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque Radio Bedira cumple 20 años en unos días más. Y por eso nosotros queremos contarte más acerca de los conductores. Hoy te presentamos más acerca de Eliseo Rolón. Seguramente vos lo escuchás todos los días en el programa Contracorriente, uno de los programas estrellas de Radio Bedira. Eliseo Rolón, uno de los conductores de Radio Bedira, asegura que la emisora representa toda una escuela en cuanto a su formación profesional, ya que desde muy joven ha incursionado en los medios de comunicación. Eliseo tiene a su cargo un programa llamado Contracorriente, el cual va dirigido a un público adulto joven, en el que se escuchan canciones contemporáneas y con estilo pop, en donde hablan de las buenas nuevas de Jesús. Me parece un muy buen horario de acompañamiento a toda esa gente que seguramente se está trasladando de un lugar a otro, están a punto de culminar el trabajo, ¿verdad? Así es que representa bastante. Eliseo Rolón agradece a Bedira por la oportunidad brindada. Reconoce que el trabajo que realiza es netamente para ser una herramienta útil en las manos de Dios. Mucha gente se hace la idea de que trabajar en Obedira es como trabajar en el paraíso, una cosa así, cosa que en realidad no es precisamente así. Sí es un muy buen ambiente de trabajo, pero claro, también uno se encuentra con varios desafíos, con varias cosas que luchar, con ciertos obstáculos que en toda empresa uno la encuentra, pero hacer, Lourdes, lo que a uno le gusta, yo creo que es la mejor satisfacción que puede tener una persona. En mi caso es algo que lo disfruto hacer, es algo que
Wow, para mí es lo máximo y no me importa venir fin de semana, lo disfruto hacer el tema de las comunicaciones, ¿verdad? Así es que, y por otro lado, lo tomo también como un privilegio de Dios de poder servir a través de esta herramienta comunicacional, herramienta de transmitir un mensaje que todos sabemos es un mensaje diferente. Obedira, según Eliseo Rolón, es un medio que Dios utiliza grandemente para llegar con esperanza y mensajes de parte del cielo a toda una nación. Un medio que Dios ha utilizado bastante y lo sigue haciendo para sanar familias, para cumplir con el mandato de llevar el Evangelio a otras personas. Representaría un soporte para mucha gente que quizás utiliza este medio como un bastón, porque muchos utilizan de esa manera, tiene que escuchar Radio Obedira o en la oficina o en la casa. Así es que haciendo una síntesis de todo esto, representaría una gran herramienta que Dios está utilizando en nuestro medio, Radio Obedira. Quédense con nosotros porque Noticiero Cristiano les vamos a seguir contando en todos los programas más acerca de sus conductores estrellas de Radio Obedira, que ustedes los pueden escuchar todos los días. Pero algo más, por algún motivo te perdiste el programa anterior de Hecho en Casa TV, aquí en Noticiero Cristiano te mostramos un resumen completo de lo que fue el programa anterior. Por supuesto, el programa es también aquí de Red Guaraní, que busca los mejores talentos de la música gospel. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa TV, programa conducido por César Chipola y Cintia Martínez, comienza a generar nuevos talentos artísticos, los cuales ya demuestran una admirable gracia ante los escenarios. En la última edición estuvieron como invitados Adolfo Torres y toda su banda, deleitando al público con diferentes temas de su última producción. El momento más esperado de la noche se dio cuando los concursantes se presentaron. Los mismos fueron Irma Torres, Víctor Amarilla Méndez, Mauro Ayala y Jorge Santiago Rivas Quevedo. Para el jurado, compuesto por Teresa Stipanovich, Alberto De Luque, Walter Omar Villagra y Adolfo Torres, no bastaba la elección, sino sobre todo la decisión, y aunque se tornó difícil debido al potencial de cada artista, en sumo cuidado y sobrecerrado dieron su veredicto. Irma Torres y Jorge Rivas se han destacado, por lo tanto fueron los afortunados candidatos que clasifican. Los mismos, además, pasan a la semifinal del mes. Hecho en Casa TV es la nueva propuesta televisiva de Red Guaraní, el canal de la familia. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Imperdible realmente Hecho Casa TV todos los sábados a las 21:30 aquí por las pantallas de Red Guaraní, así que a no perderse más ningún programa. Pero nosotros queremos mostrarte más acerca de la historia de la iglesia, de las raíces del cristianismo y específicamente de las historias de las iglesias en el siguiente informe. La presencia de iglesia presbiteriana coreana en el Paraguay se da a comienzos de la década de 1960. Estas migraciones se afianzan en él desarrollando las actividades comerciales urbanas. En 1965, los evangélicos coreanos existentes en Gran Asunción se agrupan, se unen, formando la denominación Iglesia Coreana Unida de trasfondo presbiteriano. Su campo de acción misional empezó en el área educativa, llegando a plantar iglesias sólidas con un liderazgo eclesiástico transformador. La Iglesia Coreana Unida forma parte importante en la historia de la Iglesia Evangélica del Paraguay. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte te contamos más acerca de nuestro recorrido por las iglesias del interior del país. Específicamente te mostramos una iglesia de Santa Rita.
Seguimos con más información aquí en Noticiero Cristiano y ahora sí, como lo adelantábamos antes de ir a la pausa, viajamos nuevamente al interior del país para conocer la labor de más iglesias de diferentes zonas de nuestro territorio. Ahora les invitamos a ir hasta Santa Rita, donde vamos a conocer más acerca de la labor que lleva adelante la Iglesia de Dios en esa zona. La Iglesia de Dios en la ciudad de Santa Rita, en Alto Paraná, fue fundada hace 17 años atrás por un pastor brasilero que vivió en Paraguay durante 10 años. Actualmente tienen como pastor a Alcirio Obus. Como congregación cuentan con 200 miembros y diversos ministerios. La Iglesia de Dios posee un método denominado Casas de Paz, en el cual trabajan con las familias de la iglesia, a más de familias inconversas. El principal trabajo es en las casas. Después tenemos las reuniones y los cultos. En las casas tenemos una visión que trabajamos que se llama Casas de Paz, donde cada líder trabaja con una familia, no con un grupo familiar, más sí con una familia, especialmente personas nuevas, con un material que se va trabajando, se va desarrollando durante 6 meses. Y durante 6 meses entonces termina la primera etapa con retiros, encuentros y todo lo que hace parte de la visión. Como ciudad de Santa Rita, en este momento existe un crecimiento espiritual muy grande a diferencia de años anteriores y se da en las diferentes iglesias de la zona. Y nuestro desafío ese año es realmente visitar cada pastor con una carta invitándoles para que nos unamos, para que podamos ganar Santa Rita realmente para Cristo y después también impactar nuestro país. Entonces estamos en esa lucha entre los pastores, nos reuniendo una vez al mes, el primer martes de cada mes. Y siempre los últimos meses, siempre el tema es cómo traer más pastores, cómo conseguir que más participen y que podamos así nos unir en fuerza, en programas, en actividades juntas para poder impactar y ganar a esa ciudad para Cristo. Como pastor de la congregación nos cuenta que su experiencia con Dios le es más que suficiente para que él desee extender el reino de Dios en la ciudad de Santa Rita. Toda esa certeza, esa convicción, esa experiencia que tuve, tengo hoy en día con Dios, ese amor, esa presencia de Él, ver todo lo que Él hace, lo que Él hizo en mi vida, con los milagros, con todo lo que he visto, realmente no puedo nunca dudar y sé que ese llamado es fuerte. Nunca tuve dificultad de querer dejar el ministerio, claro, a veces hay momentos difíciles, pero sabemos que Dios es Dios que hace la obra, simplemente somos un instrumento y en ese tiempo descansamos en Dios y siempre con un grupo de pastores nosotros nos retiramos cuando las cosas quedan un poco más difíciles, una vez por mes sí o sí, durante 24 horas o durante 3-4 días de ayuno, oración, buscando la dirección de Dios y venimos muy alegres, venimos muy liberados de todo, cualquier carga que viene sobre nosotros como pastores. Atención con esta información súper positiva porque Hábitat para la Humanidad cumple 15 años de labor llevando soluciones habitacionales a las personas que más lo necesitan. Hábitat para la Humanidad en Paraguay celebra 15 años con la construcción de la casa número 3000. ¿Y cómo lo festejan? Construyendo. La misión de Hábitat es convocar a las personas para construir viviendas, comunidades y esperanzas y demostrar de esa manera el amor de Dios. Así que realmente estamos en la casa de Liz, que es una de las familias que estamos construyendo en Luque, en la comunidad Curuzuñuatí. Estamos construyendo 6 casas en 5 días. Realmente maratónico es esta construcción. La meta de construcción para el mes era llegar al día de ayer con la construcción de la última casa de Luque en el asentamiento Curuzuñuatí, a más de festejar con los voluntarios, albañiles y por sobre todo con las familias. Con estas construcciones, Hábitat pretende demostrar que la unión hace la fuerza. Cuando las fuerzas se unen y cuando las voluntades se suman, es posible que podamos realmente responder y dar oportunidades a las familias que necesitan un hogar. Las familias son los protagonistas en el cambio de sus vidas. Ellos ocupan el papel fundamental en este desarrollo porque si ellos no tienen ganas, realmente ninguno de nosotros va a poder generar los cambios que queremos. Esto tiene que venir desde una intención por parte de las familias, unas ganas de querer tener la casa y siempre nosotros decimos, nosotros vamos a generar oportunidades, pero quienes realmente van a hacer posible que puedan tener la casa son las familias y por supuesto los voluntarios.
Los voluntarios de Hábitat para la Humanidad nos cuentan cuán importante y gratificante es para ellos colaborar con ayuda para quienes más lo precisan. Y sinceramente para mí es una experiencia única e inolvidable. Estoy rodeada de gente sinceramente capacitada y por sobre todo con muchas ganas de ayudarle a la gente que necesita, ¿verdad? Es bastante gratificante eso para mí. Yo me siento parte de esto y parte de poder ayudar a la gente que necesita, así como creo que todos mis compañeros también, ¿verdad? Y bueno, nada más que nosotros vinimos a poner acá de un poco de nuestro esfuerzo y de lo que sabemos hacer y aprender un poquitito también para poder ayudar, o sea que va a ser una experiencia, así como dijo, inolvidable, ¿verdad? Hábitat tiene como desafío en los próximos 5 años la construcción de 12.000 casas para llegar a cubrir el 2018 con la mayor cantidad de viviendas propias. Manifiestan como organización que es necesario aunar esfuerzos con los sectores públicos y privados para responder con pertinencia a la necesidad de vivienda de los paraguayos. Y muchos conocen de Jesús a oídas, otros han tenido el privilegio de experimentarlo como Salvador y Redentor. Pero, ¿qué representa Jesús para tu vida? Esa es nuestra pregunta en el noticiero. Todo. Como mi hermano. Nuestro maestro, nuestro guía, el Hijo de Dios. Gracias por compartir con nosotros el Noticiero Cristiano y ahora queremos compartir con ustedes un testimonio muy edificante. Hablamos del testimonio del pastor Fabio Ordovas, él es pastor principal de la iglesia Adoración de los Hermanos Menonitas y hoy quiere contarnos su testimonio de manera que pueda alentarlos a ustedes a seguir el camino de Dios y a servirlo como él lo hace. Fabio Ordovas conoció a Dios desde niño y fue bautizado a los 11 años. Sin embargo, durante el periodo de juventud se desvió hacia malos caminos. A los 20 años tuvo un reencuentro con Jesús y su vida tomó un nuevo rumbo a su lado. Y volví muy arrepentido y dispuesto a nunca más abandonar a Jesús. Y hace 20 años que volví y gracias a Dios tem sido de bendiciones. Dios ha me acrescentado todo lo que había perdido en la juventud cuando estaba distante. Tengo una esposa y una hija linda, tiene 7 años, Luana, mi hija. Y fue un encuentro muy marcante. Yo estaba en una fase necesitado, Jesús me buscó, me encontró y a partir de allí sigo dedicando mi vida y recibiendo su bendición, su apoyo y dirección. Fabio Ordovas reconoce que los caminos de Jesús son mejores que cualquier otra cosa en la vida. Él se propuso servir a Dios en lo que Él le mandara hacer. Primeramente lo envió como misionero de Brasil a Paraguay, luego Dios le ungió como pastor y hace 12 años fue ordenado y trabaja en el ministerio. Me siento muy realizado haciendo eso y feliz en poder estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando joven nunca pensó en ser pastor, ya que no dilucidaba sus capacidades para ello. Pero cuando volvió su mirada a Dios, solo pensaba en predicar su palabra a todos quienes necesiten. Y con la iglesia fue muchas sensaciones, poder ayudar a las personas a encontrar a Cristo, mirar matrimonios restaurados en la iglesia, esto nos agrada muito, nos felicita. E com Deus, todo ano passam coisas para crescimento. Para mim, maravilhoso hacer lo que hago, me sinto realizado isso. É um aprendizado constante este tema de pastor de Deus. Como pastor de la Iglesia Adoración de los Hermanos Menonitas en Santa Rita, invita a los pobladores a ser partícipes del obrar de Dios en la comunidad. Não existe nada mais gratificante a um pastor quando uma família toda é restaurada pelo poder de Deus. Então estamos acá para isso, para ajudar a la gente, a las personas a encontrar a Deus, su voluntad y tener lares bendecidos por Dios. Llegó el momento de hablar de las noticias internacionales y para eso, como siempre, estamos en compañía de Patricia Ginzo, quien tiene todos los detalles. Buen día, Patricia.
¿Qué tal, Mavi? Bienvenidos a todos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Iniciamos con esta primera noticia. El pastor de los jóvenes, Dante Gebel, tendrá un programa televisivo en el canal CNN en español. El pastor de los jóvenes, Dante Gebel, recientemente anunció en una entrevista en el programa Mirador Mundial con el reconocido periodista Camilo Egaña que tendrá un programa de televisión que saldrá en todo el continente por CNN en español. De lo que sería el contenido, manifestó que él va a ser un comunicador de buenas noticias, sin ignorar las malas. Ya unos días antes, Gebel escribió en su cuenta oficial en Facebook que Ricardo Montaner lo había llamado para darle la buena noticia, pero que no podía informar qué cadena de televisión era, por cosas del contrato. Así lo dijo textualmente. Finalmente, ayer tempranito, Ricardo Montaner me dio la gran noticia. Lo bueno es que le creímos al Señor. Y en poquitos días van a ver cómo Él siempre que dice algo y obedece, respalda y a lo grande. He orado por más de 15 años por esta puerta abierta en los medios de comunicación. Anoche no podía dormir de tanto agradecerle al Señor. Esperamos que este programa logre impactar a toda una generación. Candice Glover, de 23 años, es la ganadora de la temporada número 12 de American Idol. Ella dio gracias a Dios por esta victoria. Glover logró coronarse el jueves durante la final en vivo cantando el sencillo I Am Beautiful. La transmisión en vivo desde el Teatro Nokia en Los Ángeles contó con la presentación de los 10 finalistas nuevamente reunidos y con presentaciones de las estrellas de la música. No era la primera vez que Candice se había presentado para competir en American Idol. La joven sureña ya había probado suerte en la 9ª y en la 21ª temporada, pero no fue elegida para esas competencias. Al momento de recibir la buena noticia de ser la ganadora del reality, da gracias a Dios por esa victoria junto a su familia. Y tras el devastador tornado que azotó Oklahoma, Estados Unidos, las familias se refugian en las iglesias esperando noticias de sus seres queridos. Un hombre con un megáfono pronunció ese día por la tarde los nombres de los niños sobrevivientes cerca de la iglesia metodista unida de San Andrés. Los padres aguardaban cerca, con la esperanza de escuchar el nombre de sus hijos e hijas. Muchas personas en ese momento se encuentran totalmente aturdidos, según Kaylee Duncan, administrador de la primera iglesia bautista de Moore, Oklahoma. Su iglesia está funcionando como centro de mando para los equipos de rescate bautistas que están llegando de diferentes partes del estado. Kaylee señala, nuestra mayor preocupación es el agua, porque la ciudad ha cerrado el suministro de agua. Tenemos toda esa gente aquí sin agua. Así que si están hablando de pedidos de oración inmediatos, este es importante para nosotros. Los equipos de socorro prosiguieron sus acciones desesperadas de búsqueda y rescate durante la noche en la escuela primaria Plaza Towers, donde el tornado arrancó el techo, derribó paredes y convirtió el patio de juego en una masa de plástico y metal retorcido. Mientras ocurría la devastación, alumnos y maestras estaban en cuclillas, en pasillos y baños. Los socorristas pasaron a los sobrevivientes por una cadena humana que formaron padres y voluntarios del sector. Los padres llevaban cargando a sus hijos a un centro de evaluación médica en un estacionamiento. Algunos estudiantes parecían aturdidos y otros aterrorizados. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final de nuestro segmento internacional en el Noticiero Cristiano. Seguimos con más noticias. Gracias, Patricia. Y muchos, de alguna u otra manera, llegamos a experimentar el amor de Jesús. Pero, ¿qué representa Jesús para cada uno de nosotros? Esa pregunta nos hicimos dentro del equipo del Noticiero Cristiano y también lo quisimos hacer entre otras personas y esto es lo que obtuvimos. Jesús es una persona muy importante, ¿no?, para la historia de la humanidad. Es la base de muchos valores que hoy deberían de tener mucha más importancia de la que tienen. Lo malo es cuando se institucionaliza y en nombre de Cristo, del cristianismo, en nombre de Jesús, se hacen cosas que pues están muy lejos de la doctrina de base. Y entre ello, pues bastantes religiones han actuado de forma muy agresiva. Cristianas y católicas, o sea, en diferentes momentos, con diferentes grupos. Un ejemplo paraguayo, las misiones. Muy bonito lo que se ha hecho, pero ¿a base de qué? A base de la destrucción del otro. Y la destrucción del otro implica
que no se respeta al otro, que no se le entiende como un ser humano. Y eso quiere decir que no se le ama. Y eso es completamente lo contrario de lo que Cristo quiso o hubiera querido en este caso, ¿no? Y se viene una celebración sumamente importante y con una visita también bastante importante. Hablamos de Ingrid Rosario y toda su banda que viene a celebrar Pentecostés. Todos los detalles de este evento en el siguiente material. Celebremos Pentecostés es una iniciativa que pretende recordar la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia cristiana. Esta actividad, donde estará presente Ingrid Rosario con toda su banda, es organizada por la Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas de Hermanos Menonitas y la Convención Evangélica Paraguaya Menonita. Surgió la idea de tener esas celebraciones para volver a recuperar y enseñar también al pueblo cristiano la importancia que tiene Pentecostés para la vida de cada creyente y de cada iglesia, ¿verdad? Como organización apuntan a tener un concierto para los creyentes de todo el país. El evento se prevé para los días 1 y 2 de junio del 2013 en el Polideportivo del Colegio Johannes Gutenberg. El día sábado estar un poquito entrando en la previa a lo que va a ser la celebración de Pentecostés. Este es el tercer año que estamos organizando como convención de los hermanos menonitas, pero el agregado especial que tiene este año es que una organización también, la CONEMPAR, la Convención Menonita, se está uniendo a esta fiesta de celebración, ya que es un culto donde queremos proclamar la unidad, proclamar la visitación del Espíritu Santo como lo fue en aquella época, ¿verdad? Esa noche del sábado vamos a tener las canciones que ya el público de Paraguay conoce, los más conocidos, pero también ella está con un nuevo proyecto, va a estar lanzando su nuevo material, que algunos ya lo están escuchando por radio. Para la puesta en escena se preparan excelentes equipamientos, ya que como Convenciones Unidas destacan que a quien realmente quieren honrar es a Dios. Queremos dar lo mejor, ya que se trata también, no solamente por Ingrid, sino queremos dar lo mejor para el Señor, y lo mejor para el Señor tiene que ser lo mejor, ¿verdad? Celebremos Pentecostés espera aproximadamente unas 3.500 personas. Reconocen que todo este festejo solamente puede ser posible gracias al perfecto obrar de Dios, quien fielmente proveyó los recursos económicos y humanos. Imperdible evento de celebración entonces el próximo 1 y 2 de junio, así que a no perderse. Ahora en Noticiero Cristiano llegó el momento de hablar de los deportes y para eso estamos con Víctor Núñez, quien tiene mucha información para compartir con ustedes. Gracias, Mavis. Y en los deportes, el famoso luchador Víctor Belfort de la UFC dijo que el Espíritu Santo lo guió para ganar la pelea. By knockout, victoria of Víctor. Aí, galera, que energia, que energia. Queria dar glória a Deus, porque sem Deus na nossa vida a gente não é ninguém. Eu estou aqui hoje mais forte quando eu era antes, como o Joshua. Então eu estou muito feliz. Víctor Belfort, un peleador brasileño de artes marciales mixtas, compitiendo actualmente en la categoría de peso semipesado de la UFC, demostró que sigue vigente en el máximo nivel. El brasileño derrotó rápidamente y por nocaut al norteamericano Luke Rockhold en la pelea estelar de la UFC en Fox. Una espectacular patada de giro talón impactó directo a la cara de Rockhold y lo mandó al piso a los 2 minutos 32 segundos. Tras ver a su rival en la lona, el fenómeno lo aseguró con golpes combinados que terminaron por noquear a Rockhold. Sin embargo, los medios poco mencionan que Belfort es cristiano al igual que su esposa, y tras ser entrevistado después de la pelea, él aseguró que había sido inspirado por el Espíritu Santo y que su vida es la fe, y que si no tenés fe, no llegarás a ninguna parte. Hemos formado un buen número de técnicas diferentes. Esta vez, para esta patada me entrené un día en el gimnasio. Fue muy poco. Nos centramos en otras armas, así que me senté en el vestuario y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Entrená esa patada. Entonces le dije, Henry, siento algo que me dice que debo entrenar esta patada. Empecé a ver, visualicé un montón de formas. Mis entrenadores me conocen y cuando se los pedí me atendieron. No sé todo lo que sentía, pero me sentí muy fuerte dentro de mí, como si Dios estaba diciendo, Víctor, entrena allí.
El veterano luchador tendrá la oportunidad de pelear por el título de la categoría ante el vigente campeón e ídolo de los aficionados de las artes marciales mixtas, el temible Jon Jones. El fenómeno Belfort, una de las leyendas con 36 años, perdió en sus últimos 2 intentos por lograr un título de la UFC. En 2011, peleó por el título del peso medio y cayó ante el brasilero Anderson Silva. Un año después, luchó justamente ante Jon Jones por el título semipesado de la UFC y perdió. Ahora Belfort quiere la revancha. Come on, Jesus! I love you! Thank you! Y así, Mavi, llegamos al final del segmento deportivo. Seguimos con más noticias en el Noticiero Cristiano. Muchísimas gracias, Víctor, y realmente impactante la historia de Víctor Belfort en las artes marciales mixtas y cómo da fe de que Jesús es quien obra en su vida. Y si vos estás en las redes sociales, específicamente en el Facebook, y todavía no nos estás siguiendo, yo te animo a que lo hagas. Búscanos Noticiero Cristiano, le das me gusta y vas a poder compartir con nosotros tus comentarios, tus mensajes, lo que quieras a través de nuestro muro o a través de nuestro inbox. También podés hacerlo, puedes compartir tus eventos, tus testimonios, lo que quieras a través de nuestro Facebook. Y por supuesto, en nuestro muro también vas a poder tener toda la información actual, tanto nacional como internacional del ámbito cristiano. Y por supuesto también vas a tener nuestro resumen semanal, así que seguinos en Facebook Noticiero Cristiano, que vas a tener toda la información al instante en el ámbito cristiano. Y ahora seguimos con nuestras encuestas, porque ¿quién es Jesús para vos? ¿Qué significa para tu vida? Nosotros en Noticiero Cristiano estamos interesados en profundizar más acerca del significado de Jesús en nuestras vidas, y es por eso que buscamos algunas respuestas de otras personas al respecto. Nuestro Salvador, si tenemos fe en Él, creo que todo tenemos. Lo más importante. Jesús para mi vida es nuestro hacedor. El Ministerio de Alabanza de la Iglesia Centro Familiar de Adoración Sede España organizó un congreso de adoradores denominado Restaurando los Muros de la Adoración, con presencia de ministros tanto nacionales como internacionales y con una gran participación de personas en este evento. En la Iglesia Centro Familiar de Adoración se llevó a cabo un encuentro de adoradores del 23 al 25 de mayo. El congreso tenía como lema Restaurando los Muros de la Adoración. La intención de las ponencias era enfocarse en lo que representa la verdadera adoración para la vida de un cristiano, y que es algo que no está enfocado tan solo a los músicos. La gente piensa que cuando se habla a veces de congresos de alabanza y adoración es para músicos. Y en realidad la adoración es aquello para lo cual nosotros fuimos creados, es a lo que la Biblia le presta más atención, aquello que más importancia tiene en la vida de un cristiano. Este congreso tiene como idea central poder enseñar esos conceptos, esos principios que la Biblia nos enseña a nosotros, como para poder vivir realmente una vida de adoración cotidiana, la verdadera adoración. El congreso contó con la participación de 4 oradores invitados: el pastor Mariano Senegal de Argentina, el pastor Meni Escobar de México y Adolfo Torres de Paraguay. La modalidad era desarrollada durante plenarias y talleres. Todos los temas del congreso giraban en torno a la vida personal de adoración delante de Dios como forma y estilo de vida. Queremos que la iglesia entienda realmente lo que es adoración y que saquemos un poquitito de ese concepto de que alabanza es antes el lado A de un cassette y adoración el lado B de un cassette. Hoy día, no sé, alabanza es del tema 1 al 5 de un disco y del 7 o del 6 al 10 del otro disco. O sea, quitemos esa idea de que se relaciona con cantar y entendamos qué es realmente vivir en adoración. El encuentro se desarrolló de manera gratuita y abierta para todo público. Y si vos estás interesado en comunicarte con la producción del Noticiero Cristiano, lo podés hacer a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Y no solamente podés contarnos tu testimonio, tus eventos, algún testimonio, algún comentario que quieras hacernos, lo podés hacer a través de nuestro correo. Por supuesto, también, como ustedes lo pueden ver, en cada programa nosotros estamos recorriendo el interior del país. Y si vos estás interesado en que nosotros visitemos tu iglesia, también nos podés hacer la invitación a través de nuestro correo electrónico. Así que les repito, noticierocristiano@redguaraní.com.py. Vamos a estar esperando con ansias su comunicación con nosotros.
Y a lo largo del programa estuvimos hablando de lo que representa Jesús para nuestras vidas. Estuvimos escuchando varias respuestas de otras personas que estuvieron diciendo qué es lo que significa Jesús para sus vidas. Pero ¿qué nos dice el pastor Ricardo Friesen al respecto? Hoy queremos responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? En realidad podemos saber muchas cosas de Jesús y la Biblia nos dice muchas cosas de Jesús. Pero vamos a puntualizar algunas cosas concretas de Jesucristo. En primer lugar, Jesús es el Hijo de Dios. Por ende, Él es Dios. Dios que se hizo uno de nosotros. Se hizo carne, dice la palabra de Dios. El Verbo que vino a habitar en medio de nosotros. Es la presencia de Dios. Es la imagen, la representación de Dios y de la Trinidad que vino para salvar nuestras vidas aquí en la tierra. Jesús nació en un establo, fue como nosotros, experimentó todo lo que nosotros también sentimos, el sufrimiento, la alegría, pero todas las otras cosas. Por eso la Biblia dice que Jesús es el único que realmente sintió todo con nosotros, experimentó también todas las tentaciones. Él es el que comprende a cabalidad el ser humano. ¿Por qué lo hizo? Porque Él vino a buscarte a ti y a mí. Él vino a ser el Redentor, aquel que construyó el puente de reconciliación entre Dios y el hombre. Un mediador, un Salvador, Jesucristo, realmente hecho a semejanza de Dios, perfecto, sin pecado, pero a visitarnos a nosotros aquí. Él vivió. Él mostró cómo vivir correctamente. Él murió y luego resucitó para acabar con todo un sistema de sacrificios y traer un solo sacrificio para que tú y yo podamos ser salvos. Eso es Jesucristo en esencia. Y queremos realmente hacer énfasis en algunas cositas más que tienen que ver con la instalación del pacto, del nuevo pacto. Así también instala Jesucristo, la iglesia de Jesucristo a través del Espíritu Santo y a través de los apóstoles, aquellos que fueron enseñados en la cercanía de Jesús. Jesucristo es salvación, Jesucristo es redención, Dios hecho uno de nosotros. Recibe a Jesucristo hoy en tu vida porque realmente eso es hermoso, vale la pena y es salvación para la vida eterna. Dios te bendiga, nos vemos Dios mediante la semana que viene. Muchísimas gracias, Pastor Friesen, por compartir con nosotros estas sabias enseñanzas, porque todos los domingos y todos los programas estamos aprendiendo más acerca de estos temas muy interesantes aquí en Noticiero Cristiano. Y vos estás también en Noticiero Cristiano todos los domingos a las 7:30 de la mañana y los miércoles en horas de la noche por Red Guaraní. Nosotros compartimos noticia positiva contigo aquí por las pantallas de este canal. Así que gracias por acompañarnos y estar con nosotros siempre. Se vienen actividades muy importantes y seguramente vos también estás buscando qué hacer en los próximos días, así que en Noticiero Cristiano te recomendamos algunas actividades muy interesantes para los próximos días. Seminario para la familia, por una familia sana. Auditorio del Centro Familiar de Adoración Central, con los pastores Guillermo y Milagros Aguayo. A partir de las 10 horas, este domingo 26 de mayo. El acceso es libre y gratuito. Congreso Apostólico y Profético, organizado por Gracia Internacional Paraguay. Del 30 al 1 de junio, en la Iglesia Apostólica Más que Vencedores, tendremos la presencia de oradores invitados internacionales de Estados Unidos, Brasil y Angola, con la participación especial de David Escarpeta para la alabanza y adoración. Un tiempo para marcar la diferencia y levantar a la generación que manifieste la gloria de Dios. Adquirí tus entradas en las siguientes librerías: Librería Más que Vencedores y en la librería Cristo Centro. Los cupos son limitados. Instituto Bíblico Asunción y la Facultad de Teología Universidad Evangélica del Paraguay invita al seminario de capacitación para pastores, líderes, consejeros y capellanes. El tema, la pastoral de la sexualidad, con la invitación especial de los oradores Dr. José Luis y Dra. Silvia Sinali, del Ministerio de Restauración Sexual.
el viernes 7 de junio a las 19:30 horas en la Iglesia Cristiana de La Paz, de la Conquista y Coronel Pedro Gracia, Asunción. Para mayor información, llamar al 021-422-445 o al 0982-267-175. CFA Music presenta su nueva producción 2013, Llegaré. Lanzamiento oficial el sábado 15 de junio en el auditorio del Centro Familiar de Adoración Central a las 19 horas. Y ahora sí, llegamos al final del Noticiero Cristiano. Les agradecemos por acompañarnos como siempre. Les invitamos a seguirnos el próximo programa con más testimonios, con más noticia viva para ustedes, así desde la programación del Noticiero Cristiano, desde la producción. No se pierdan entonces el próximo programa porque vamos a tener muchos temas interesantes para compartir con ustedes. Pero no me quiero despedir sin antes hacer una invitación y resaltar también la invitación que hacía el pastor Friesen ya, la posibilidad de conocer más de Jesús. ¿Y cómo lo puedes hacer? Acercándote a una iglesia, porque hay una iglesia cerca de vos que está esperando justamente, que tiene un lugar preparado para vos, donde vas a poder recibir mensaje de Dios directamente a tu corazón. Así que no te pierdas la posibilidad, la oportunidad y el privilegio de conocer más acerca de Jesús en un servicio dentro de una iglesia. Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticiero Cristiano. Les esperamos y les invitamos también a seguir con más programación aquí en Red Guaraní. Bendiciones.